Ok. Bueno, una vez más los saludo, mis queridos aprendices, siendo las 7:06 de la noche de hoy, 19 de noviembre del 2024, vamos a dar inicio a esta sesión en donde vamos a abordar 4 evidencias, 2 que hacen referencia a las bases de datos no relacionales y 2 evidencias que van enfocadas a las bases de datos relacionales. Antes de iniciar, voy a mostrarles, permítanme compartirles la pantalla para hacerle, para mostrarles el cronograma por donde vamos. Un momentico. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, señora. Señora, perfecto. Bueno, muchachos, como les decía, hoy vamos a estar orientando 4 evidencias. 2 evidencias que hacen referencia a la creación de los objetos de la base de datos y elaboración de bases de datos, que son estas 2 que están acá. Estas evidencias son enfocadas a las bases de datos no relacionales. ¿Sí? Vamos a realizar un pequeño taller paso a paso que le hemos diseñado para que la realicen de la manera más fácil posible. No vamos a ahondar mucho en lo que es definiciones sobre esto, sin embargo, les preparé un documento para que ustedes lo miren en el Drive. Nosotros se los vamos a compartir aquí en un momentico. Ustedes saben que tienen un Drive donde les compartimos todos los materiales de apoyo. Entonces, acá están las instrucciones para presentar esta evidencia, junto con un instructivo paso a paso sobre lo que tienen que hacer. ¿Qué les sugiero? Que aparte de ejecutar paso a paso lo que está en el documento, lean un poco sobre lo que son las bases de datos no relacionales. No es un concepto demasiado complicado, pero sí les recomiendo que lo lean, que entiendan a qué hace referencia esto. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en lo que es, en lo que son las bases de datos relacionales, las que trabajan con sentencias SQL. Entonces, de este tema solamente quedan estas 2 evidencias y, como les contaba, tienen aquí al detalle todo lo que deben presentar. ¿Cómo lo deben presentar? Si hacen los pasos tal cual como están en el documento, van a realizar la evidencia sin ningún problema, pero en el material que les estamos compartiendo no está de pronto lo que es la definición de lo que es una base de datos no SQL, sí, como que los conceptos para que ustedes vayan de pronto teniendo más idea de qué es lo que están haciendo en esta evidencia y teniendo esos conceptos claros que, pues, cuando uno va a trabajar algo, lo ideal es que uno sepa qué es. Entonces, esa lectura sí se las recomiendo que la realicen, ¿vale? Aquí, como se pueden dar cuenta, estas son las orientaciones sobre cómo deben presentar la evidencia. Bueno, hay una evidencia que simplemente va a incluir la introducción, donde van a explicar el propósito del documento, van a explicar qué se busca lograr, describir los pasos que se hagan en cada una de las operaciones, crear una estructura JSON, que modelo los datos de un carro. Bueno, esto es un taller, ¿cierto? Entonces ustedes van a crear ese documento con esas estructuras. Crear una colección de bases de datos. No crean que es de pronto así tan difícil. Acá les voy a mostrar. Acá, esto es lo que tienen que presentar. Esta es la instrucción para presentar la evidencia. Y acá está el instructivo paso a paso de lo que ustedes van a hacer, que van a descargar. Muchachos, necesitan MongoDB.
y la interfaz para administrar una base de datos no relacional en MongoDB, que es MongoDB Compass. Aquí están los enlaces para que ustedes hagan la descarga, las configuraciones que deben hacer al momento de instalarla, o que deben hacer básicamente, y los comandos para crear las bases de datos. Miren, cada una de las sentencias que ustedes van a ir realizando para llevar a cabo el taller que está en la evidencia, que básicamente es crear un parque automotor donde ustedes van a crear los carros según con unas características, placa, número, modelo, marca, kilometraje, bueno, todos estos detalles están especificados en el documento que les mostré anteriormente de lo que van a hacer. Y aquí en este otro documento están los pasos que deben realizar para lograr el resultado que pide la evidencia. Esta imagen se ve un poquito borrosa, de pronto se las trato de enviar más nítida. Ahorita lo organizo, no me había dado cuenta que quedó como así tan borrosa. Se las corrijo ahí. Y bueno, aquí están todos los pasos que deben realizar al final para poder hacer ese video. También les incluimos en ese documento un pequeño glosario de lo que son los objetos en MongoDB. Son definiciones cortas, ¿sí? Sobre lo que es, de lo que trata esta evidencia, que es una colección, cómo se insertan, cuál es la sintaxis para agregar un documento. Todo creo que lo más importante está representado en estos dos documentos que les estoy mostrando aquí, que se los compartiremos una vez subamos el anuncio a la plataforma. Van a tener disponible esto. Recuerden que en el grupo de WhatsApp ustedes también tienen acceso. En el grupo de WhatsApp ustedes en la descripción ficha 535, aquí ustedes entran al grupo de WhatsApp. En la descripción ustedes tienen acceso tanto al enlace del Drive como a la lista de reproducción con todas las grabaciones de las sesiones que orientamos, tanto las técnicas como las transversales. Así que tienen esas dos maneras de acceder a la información que les compartimos, ya sea por la descripción del grupo o bien sea por los anuncios que les compartimos en Sayuna. ¿Vale? Bueno, eso para las primeras dos evidencias. Las segundas dos evidencias están orientadas, como ya se los dije. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre lo que he dicho? Señora instructora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Quién habla? No veo quién es el que me está hablando. ¿Quién me está? Adelante. ¿Quién me iba a hacer alguna pregunta? Profe, yo. Hola, profe Lady, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Profe, bien, gracias a Dios, profe. ¿Y tú? Sí, dime, Ana. Profe, ¿esas evidencias se documentan o porque la escuché que un video, entonces quedé como con la duda? Sí, claro, como les dije, en este documento que dice instrucciones para la presentación de la evidencia, ahí está todo lo que deben hacer en el videito. Mire, guardar, cómo mostrar la ejecución de cada operación en MongoDB o Compass en la... Es más bien ustedes ir mostrando cómo van haciendo su proceso y grabando la pantalla y narrar lo que se está realizando. ¿Cierto? Que ustedes estén
botando los pasos, lo practican y cuando lo vayan a grabar ya vayan diciendo, bueno, esto que estoy haciendo aquí es creando la base de datos, aquí estoy insertando un carro porque es lo que se están insertando. Aquí están las operaciones que deben realizar, van a crear la base de datos NoSQL, crear una colección de datos llamada parque, insertar 5 documentos, actualizarlos, listarlos, eliminar el tercer registro y consultar un documento. Entonces todo esto está paso a paso en el otro documento que es el instructivo y con lo que se tiene que entregar. Aquí está la forma de entrega de la segunda evidencia y aquí está lo que se debe entregar en la primera evidencia, que es la creación de los objetos de la base de datos. ¿Vale? Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces es Con como, gusto. puedo también grabar todo el proceso, no como el paso a paso, sino como ya después de finalizar el proceso y explicar cada ciclo del proceso. Exactamente, así es. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta ahí con esas primeras dos evidencias? Buenas noches. Buenas noches. Instructora, buenas noches. Habla con John Spitia. Instructora, no se va a tener ninguna capacitación de este tema, es solo nos dejan el trabajo y nosotros lo desarrollamos. Para la evidencia de la base de datos no SQL, sí, Sí, la señora. orientación es esa, solo los paso a pasos y como la dije en la recomendación inicial, documentense un poquito sobre lo que son las bases de datos no relacionales, puesto que este tema no lo vamos a profundizar mucho, es una evidencia, solamente esas dos evidencias son las que están propuestas en el material formativo. Vamos a profundizar específicamente en lo que son las bases de datos relacionales. Entonces, esta evidencia, por eso le quisimos hacer el paso a paso y bueno, ya ustedes profundizan sobre lo que es la teoría, más que todo, que los procesos están bien explicados y documentados en los documentos que les voy a compartir. ¿Vale? Joan. De acuerdo, instructora. Pues digamos que no me parece la mejor opción, pero listo, se hace así. Porque es que hay muchos que tenemos muy poco conocimiento. Por ejemplo, de mi parte, luego que entiendo que hay compañeros que van mucho más avanzados y es esto fácil, pero los que no tenemos tanto conocimiento, pero bueno, seguimos el paso a paso y se hace el trabajo, eso es lo de menos. Así es, sí, es que es solamente eso, así tal cual como está ahí, está propuesta en el material formativo y ahí no nos salimos del... incluso ahí tienen también el material formativo, tienen información sobre eso y como es teoría no quisimos como que venirles a leer sobre lo que hay que hacer, porque tanto en la guía como en el material formativo está lo que, pues prácticamente el documento que les generamos salió de ahí. Simplemente lo desmenuzamos un poquito más y le pusimos más detalles, pero en sí, tal cual como está en el programa. Como les digo, acá donde vamos a profundizar de bases de datos es en las bases de datos no relacionales, perdón, que son las que vamos a orientar ahorita, en estas segundas dos evidencias que les voy a comentar. ¿De acuerdo? Listo. De acuerdo, gracias. Ok, me gustó. Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta ya la orientación de las dos primeras evidencias, de lo que hay que hacer, vamos a entrar a explicarles un poquito sobre lo que es bases de datos relacionales. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, decimos que estas tienen una estructura definida. La evidencia que vamos a tratar aquí son estas dos. Destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Y vamos a crear el script de bases de datos del proyecto.
Entonces, esto que le vamos a orientar acá sobre lo que son las sentencias de SQL, del lenguaje, aquí les vamos a mostrar paso a paso cuáles son esas sentencias, cómo se diferencian, qué significa DDL, qué significa DML, y ustedes aplicando todo esto que vamos a mirar acá, lo van a aplicarlo directamente en la base de datos de su proyecto y van a generar un script de esa base de datos. Entonces, vamos a empezar primero por hablar algo de lo que es SQL. ¿Alguien acá ha escuchado sobre el lenguaje SQL? Sí, claro. Sí. Sí, señora. ¿Quiénes no han escuchado sobre este lenguaje o no sabían que esto era un lenguaje? Levanten la manito. Ok. Bueno, entonces, así como hay varios lenguajes de programación, ¿cierto?, que son orientados a las aplicaciones, hay unos lenguajes que son orientados a las bases de datos. Hay diferentes tipos de bases de datos, ¿cierto? Están las bases de datos no relacionales, que comúnmente son las que hacen referencia a tus primeras evidencias, pero comúnmente este tipo de bases de datos no es ampliamente usada debido a que no tienen una estructura definida, ¿cierto? Estas bases de datos más que todo están orientadas a grandes volúmenes de datos que con el tiempo están en constante cambio, ¿sí? Entonces, en lo académico y en lo que es más común de utilizar, utilizamos lo que es las bases de datos relacionales. Esas donde nosotros tenemos definidos cuáles son los datos, cuál es la estructura y la relación que existen entre ellos, ¿sí? Entonces, este tipo de bases de datos se maneja a través de un lenguaje que es SQL, ¿sí? Después que nosotros diseñamos nuestro modelo entidad-relación y ya tenemos definido qué tipos de datos son los que tenemos en nuestro modelo, las relaciones que hay entre cada uno, ¿cierto? Es decir, este modelo entidad-relación o modelo relacional que ya ustedes manejan, ¿cierto? Lo manejamos los datos a través de sentencias SQL que son, que se trabajan con el ¿Qué lenguaje. motor de desarrollo de base de datos vamos a utilizar? ¿Oracle o MySQL? Pues SQL. Bueno, SQL es el que está propuesto Pero en material Workbench formativo. o SQL Server. Bueno, acá no hay como de pronto una camisa de fuerza en relación a eso. Ustedes, de pronto, si ustedes manejan MySQL, manejan Oracle, el motor de base de datos que utilicen lo pueden. Acá vamos a orientar acá con Workbench y vamos a trabajar Vale. en este motor de base de datos que es el que está propuesto en el material formativo. Pero si ustedes manejan otro, no hay ningún inconveniente. ¿Vale? Gracias, profe. Sí, es mejor Listo. Workbench. Ok, vale. Listo, entonces, este programa que está aquí es Workbench. También les compartiremos un enlace de cómo descargarlo e instalarlo, ¿cierto? Para que ustedes lo manejen. El diagrama que está aquí, ustedes, bueno, no estoy segura si fue con ustedes que les enseñamos a cómo usarlo. Vamos a empezar aquí un poquito. Este diagrama ya está creado y es el que vamos a trabajar como ejemplos para explicarles lo que son las sintaxis, los comandos DDL y DML.
vamos aquí un poquito más atrás. Este es de pronto el inicio de cuando nosotros abrimos Workbench, ¿cierto? En cero. Tenemos que crear una conexión. Como les digo, les voy a compartir un documento para que creen esa conexión y hagan la instalación base. Igual si tienen cualquier duda durante ese proceso, ustedes nos pueden escribir y nosotros vamos resolviendo las dudas. Entonces, uno entra a la conexión de esta interfaz. Nosotros podemos tanto crear una base de datos con código a través de código, como también podemos crearla a través del modelo entidad-relación. Aquí si ustedes se van a File, esta versión la tengo en inglés, de pronto ustedes la pueden conseguir en español. Ustedes pueden crear nuevo modelo, les abre una ventana, ¿cierto? Donde al darle aquí Add Diagrama, les va a abrir esta ventana, ¿sí? Buenas noches, Aquí qué pena. Buenas noches. Es que usted sí está proyectando la pantalla, es que yo solamente la veo a usted. O sea, lo que usted habla, más no veo lo que muestra. Sí, compañero, se está presentando, de buscar en la galería de vistas la pantalla de la presentación. Seguro tiene como predeterminado el orador. Ok, sí, Eso sí, sí, me Ah, ok, aparece muchas gracias. Ok. en vista en el contenido, creo que es. ¿Ya pudiste? ¿Alguien más tiene problemas en...? Sí, bueno, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, abríamos aquí, a volvernos un poquitico, desde el menú, File, nuevo modelo, nos abre esta ventana aquí donde estamos. Y si le damos en agregar un diagrama, inmediatamente nos abre esta ventanita de diagramas. Aquí están las opciones para que ustedes creen tablas, ¿cierto? Una tabla. Aquí. Simplemente le dan clic aquí y clic en el área cuadriculada y se crea la tabla. Aquí me creo duplicado. Esta tabla, si le dan doble clic, ustedes le van a dar un nombre. Voy a hacer un ejemplo de crear una sola tabla o dos tablas para mostrarles cómo se hace la relación. Pero después nos vamos al diagrama que ya tengo completo para hacer los ejemplos, ¿vale? Entonces, aquí le dan el nombre, digamos, vamos a hacer una tabla que se llame usuarios. Usuarios. Acá creamos las columnas. Las columnas son esos registros, es decir, el ID del usuario, el nombre del usuario, la dirección, el correo, o sea, todo lo que tiene que ver las características de esa tabla, ¿cierto? Lo que se va a registrar, la información que vamos a registrar de esta tabla. Por defecto, cuando nosotros le damos, la primera columna es el ID de usuario. Recuerden que cuando estamos creando bases de datos, siempre debemos tener una llave primaria o una llave única que nos permita garantizar que ese dato no se va a repetir, ¿cierto? Entonces, por defecto, nos crea ID con el nombre de la tabla. Todas las columnas que se creen acá manejan un tipo de datos y unas restricciones. Los tipos de datos, recuerden, que hacen referencia a si son enteros, varchar, que son las letras, ¿cierto? Que pueden mezclar letras y números, decimales, que son los números que tienen parte entera y parte decimal, los datetime, que son de fechas,
booleanos que son, si son verdaderos o falsos, solo manejan esos dos valores. Y bueno, aquí hay, estos son los más comunes. Acá hay de pronto ya el long booleano, binario, tiny boolean, bar binary. Estos son otros tipos de datos que también pueden de pronto en ciertos tipos de proyectos usarse, pero cada uno tiene una característica diferente. Como les digo, los más usados son estos que están acá. De pronto el entero, podemos decir que el ID es una cadena de enteros o un número, ¿cierto? Estas son las restricciones. Estos cuadritos que vemos acá son las restricciones. ¿Cuáles son? Primary key, que es, si lo marcamos, nos identifica a esta columna que estamos creando aquí como la llave primaria. NN significa not null. Esto quiere decir que cuando está marcada, esa columna no va a admitir quedar vacía, ¿sí? Nos va a arrojar un error al momento de nosotros ingresar datos si no le colocamos si no le ingresamos un valor. Unique index. Aparte, algunas veces, en algunas ocasiones, podemos tener un ID de usuario, de pronto un código de barras, un código interno, ¿cierto? Que también necesitamos que sea único, ¿cierto? Entonces podemos marcar esto para garantizar que ese dato no se repita dentro de la tabla, ¿sí? Esto es si es una columna binaria, si no tiene signos, ya esto cuando trabajamos con números, tiene que tener todos los valores asignados, y el autoincremento, que es cuando utilizamos de pronto códigos internos o si estamos generando ese valor automáticamente, si no lo escribimos, él va autoincrementándose, ¿sí? Empezamos por el 1, 2, 3, cada vez que ingresemos un dato, si lo marcamos como autoincrementable, esto va a permitir que eso se vaya creando de a uno en uno, aumentando de a uno en uno, ¿sí? Eso es lo más común y generar con un default expression, quiere decir que si no le agregamos un valor, eso va a tener un valor por defecto, ¿sí? Digamos que tengamos una columna de estado, si está disponible o no está disponible. Si no la creamos, si no le agregamos un valor, por defecto podría ser que esté disponible, ¿cierto? Entonces aquí nosotros le agregaríamos qué valor se va a guardar si nosotros como usuarios al momento de pedir los datos no le damos un valor a esa columna. Y bueno, así sucesivamente ustedes van a ir generando columnas dándole clic, ¿cierto? Aquí, después de que está la primera, acá abajito se habilita otra, ustedes le dan clic ahí y ponen el nombre de la columna que vayan a crear. Por ejemplo, nombre, recuerden las convenciones, nom, usuario, ¿cierto? Le generan el tipo de datos, digamos que el nombre sí sea una variable, un varchar de 45. No lo marcamos como llave primaria porque ya acá hay una llave primaria. Tampoco lo podemos marcar como bueno, sí lo podemos marcar como no null. No lo podemos marcar como unique porque puede haber dos personas que se llamen igual, ¿cierto? Entonces no podemos limitar esta restricción. Autoincrementable no funciona cuando estamos hablando de letras o de varchar, solamente funciona cuando son números, y así con cada una de las restricciones que tenemos ahí. Y listo, cuando ya hemos terminado, simplemente podemos cerrar y aquí ustedes van a ir agregando tantas columnas como ustedes necesiten,
¿cierto? Van agregando aquí todas las columnas como vean necesitando, le cambian los nombres y todo lo demás. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Sí, instructora, buenas noches. Pues creo que trataba la evidencia anterior y lo único que no pude hacer fue desplegar hacia abajo la cuadrícula, ¿sí? Donde tiene el diagrama para pues tomar evidencias y eso no lo pude hacer. ¿Me puede explicar cómo se hace? Sí, yo tengo No, varias tablas, pero no sé cómo desplegar hacia abajo esa, o sea, cómo ocultar el menú que se tiene abajo. esto, Sí, o sí, sea, sí, hacer la eso. Ah, ya, eso era lo que necesitaba. ¿Cómo lo hizo? Qué pena. y cerré la ventana, dame un momentico, si tú le das aquí, automáticamente abre este menú acá con toda la información de la tabla, sí, lo cerré, ¿Cómo ¿sí veo? vistes? No lo Acá, veo. aquí, usuario estable tiene una X, Sí. le Ah, das ya, en la... ya, gracias. Ya del índice de arriba de usuario stable. Listo, gracias. Exacto. Listo, con gusto. Bueno, entonces esto es básicamente lo que nosotros hacemos para crear una tabla. Voy a crear una tabla sin tanto detalle, ¿sí? Sin tanto detalle. Voy a crearle simplemente la columna de ID y decir que es primary key, simplemente para tener disponibles dos tablas. Y mostrarles acá, recordarles lo que son las relaciones, ¿sí? Acá está la relación de uno a muchos, relación de uno a uno, de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, esto ya está establecido, ¿cierto? En el diseño que nosotros hacemos de nuestra base de datos y recuerden que cuando establecemos una relación de uno a muchos, la llave primaria desde uno viaja automáticamente como llave foránea hacia la que está apuntando a muchos. Digamos que usuarios está relacionado de uno a muchos con la tabla. Un momentico, aquí no funciona. Le damos ahí y... Ay, que le di a la misma. Le damos, seleccionamos la relación de uno a muchos, damos clic aquí y clic en la otra tablita. Creo que debería tomar primero la pequeña, eso fue lo que indicaron en la sesión pasada, instructora. Primero la pequeña y después primero la que no es de uno a muchos. Ok, voy a ver si no me sale. De aquí hacia acá. Sí. Pero si te das cuenta, usuarios. Sí, así es. Usuarios. Yo cogí uno a muchos, correcto. De uno a muchos. Miren que viaja la llave foránea como llave foránea y de usuarios, acá marqué dos llaves primarias. Deme un momentito. Voy a mirar aquí, parece que fue que. Delete. Bueno, así, una sola llave primaria. Y acá voy a modificar esta porque quedó modificada. Clic izquierdo, clic derecho, delete, clic derecho, delete. Ok. Bueno, como les aquí está la tablita. Entonces, creamos la relación de uno a muchos y vuelve. Y aquí no sale. Bueno, de uno a muchos tiene razón, de acá hacia acá. Bueno, aquí, si se dan cuenta,
automáticamente el ID de usuario, pero parece que esto me estuviera relacionando de muchos a muchos. Porque debe viajar una sola llave foránea. Qué pena, muchachos. Voy a utilizar esta. Uno a muchos. De aquí a acá. Sale. Bueno, no entiendo aquí qué pasó. Porque debe viajar solo una llave foránea. Y no me la deja hacer. Bueno, muchachos, ustedes disculpen aquí que no sé qué pasa con este. No me deja hacer la relación. Me deja, no sé por qué. Uno a muchos. Uno a muchos. Me da. Se trabó. No me deja seleccionar la otra. Bueno, aquí de vuelta. ¿Por qué no me la deja poner acá? No me la deja marcar. Ahí sí. Bueno, ahí sí. De aquí para acá, tiene razón, como dice el compañero, de muchos al que, de la relación muchos a uno. Y fíjense que ahora sí viajó el ID de usuario, viajó como llave foránea hacia acá, hacia la tabla que tiene la cardinalidad muchos. ¿Sí? Espero que no se hayan confundido aquí con el pequeño error que tuve ahí, pero hasta ahí está claro, muchachos, este pequeño ejemplo. Es que se lo habíamos explicado en la clase pasada. ¿Sí? Es claro. Listo, muchachos. Bueno, entonces voy a abrir el que ya tengo preparado. Voy a guardar esto. Ese también se los compartí. Profe, yo me lo voy a desconectar porque estoy algo ocupado acá en el trabajo, ¿listo? Vale, no te preocupes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchachos, entonces aquí está esta tabla con todas las relaciones definidas. Y se dan cuenta, de uno a muchos hay visita, ¿cierto? Viaja acá, un momentico aquí, como llave foránea, mírenla aquí, ID de cita, es porque está pequeña, vamos a hacerla más grande. ID de cita, viaja como llave foránea hacia acá, ¿cierto? Lo mismo pasa de aquí hacia acá, de uno a muchos. El ID del médico, miren que está aquí como llave foránea, ¿cierto? Ustedes, si ya tienen un diagrama creado, sí, pueden darle doble clic a la tabla y aquí ven todas las características de sus columnas. Ven que esta es la llave primaria, que está marcada como llave primaria, tiene restricción no null y que es autoincrementable, ¿cierto? Esto que sale así como en rojito quiere decir que es la llave foránea, ¿sí? Vamos a ponerle aquí cita, es la llave foránea y
Así ustedes pueden hacer con todas las tablas que tengan ahí. Mirar las características, qué tipo de datos son y todo eso. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo al tema sobre lo que es DDL y DML, tenemos que DDL es lo que se llama Data Definition Language. Resulta que SQL maneja dos tipos de estructuras o de sintaxis, ¿cierto? Está dividido su lenguaje en dos: Data Definition Language y Data Manipulation Language, ¿cierto? Las Data Definition Language hacen referencia a, vamos a pasar para acá, hacen referencia a todo lo que es definición de datos, ¿sí? ¿Cuáles son estas sentencias? Select, insert, update y delete, ¿sí? ¿Alguien ha usado estas sentencias en algún momento? Profe, sí, cuando yo estaba estudiando la técnica de programación, select es como para seleccionar la base. Insert es para insertar algún dato. Update, no me acuerdo muy bien porque ya llevo mucho tiempo, pero delete es para eliminar. Así es, update es para actualizar, pero es correcto. Esas son las sentencias que se usan en el Data Manipulation Language, que es cuando estamos haciendo cambios a la base de datos. Estas son cuando insertamos, cuando creamos un dato nuevo, cuando lo borramos, cuando de ese registro hacemos algún cambio, ¿sí? O cuando lo seleccionamos, cuando lo consultamos. Y los DDL son las sentencias create, alter, drop y truncate. Create cuando creamos de pronto una tabla o una base de datos, de pronto un campo, ¿cierto? Alter, create es para crear tablas y bases de datos. Alter se utiliza para cuando nosotros ya tenemos una tabla creada, ¿cierto? O una base de datos creada y la vamos a cambiar o a actualizar. Pero en el Data Definition Language tenemos que utilizar alter. El drop es cuando vamos a borrar y el truncate también se utiliza para borrar, pero un dato específicamente. ¿Vale? Aquí está la descripción de los comandos de las sentencias create, drop y alter. Acá están las sentencias de DML, select, insert, update y delete. ¿Sí? Acá también tienen de pronto un pequeño ejemplo de cómo se utilizan select, asterisco, from, estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Utilizamos el comando select, el asterisco, cuando nosotros colocamos un asterisco, eso nos selecciona todos las columnas o todos los registros de esa tabla. Entonces, la estructura es select, elegimos lo que vamos a seleccionar. Aquí ustedes pueden colocar de pronto, reemplazar el asterisco, ya sea por el nombre, seleccionar el correo, seleccionar, ¿sí? Cualquier dato que queramos de esa tabla. Si no no necesitamos un dato, sino toda la información de la tabla, le colocamos el asterisco, ¿cierto? Select asterisco, o sea, seleccionamos todo lo que está. From es de, ¿cierto? Seleccionamos todo de estudiantes, de la tabla estudiantes. Me va a traer esta consulta, me va a traer todos los campos o todos los registros de la tabla estudiantes. ¿Ok? Esa es la estructura del comando select. ¿Sí?
el comando insert. Insert se utiliza, tiene esta estructura. Insert into el nombre de la tabla y dentro de paréntesis, qué datos vamos a ingresar, o sea, qué datos le vamos a modificar, por ejemplo, ID, nombre, edad, ¿cierto? Todos los campos de la tabla los vamos a ir nombrando tal cual como aparecen en la base de datos. Valúes, ahora sí vamos a definir qué va a ir en cada uno de estos tres campos. Por ejemplo, en ID va a ir el valor 1, en nombre va a ir el valor de Juan y en edad va a ir el valor de 20. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí está claro esta estructura o la sintaxis que maneja el comando insert? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, update también tiene una estructura, se maneja update, la tabla, el nombre de la tabla que se va a actualizar, set me trae qué campo es el que voy a actualizar. En este caso, en este ejemplo puntual, vamos a actualizar el campo edad, que es igual a 21, donde el ID sea igual a 1, ¿sí? Me va a actualizar de la tabla estudiantes el campo edad y le va a colocar el valor de 21. Y no va a actualizar todos los registros, ¿cierto? Va a actualizar el registro donde el ID sea igual a 1. Es decir, que al estudiante con ID 1 le va a cambiar la edad y le va a colocar el valor de 21 años. ¿Listo? Esto. Hasta ahí vamos bien. Y está el comando delete, que tiene esta estructura, delete from estudiantes, where, que es donde el ID, generalmente todo lo buscamos por la llave primaria, que es el ID, sea igual a 1. Entonces, este comando lo que me hace es borrar al estudiante que tenga el ID número 1. Listo. Estos son los comandos de Data Manipulation Language o de SQL más usados. Vamos a verlos acá con un ejemplo. Yo les hice acá unos scripts con estos. Vamos a crear primero. Aquí está, estos scripts ustedes lo pueden editar en el blog de notas y aquí están los comandos como para no crearlos y escribirlos acá en clase, pero se los voy a explicar cada uno. Ustedes copian todo esto, este script. Pueden copiarlo o pueden escribirlo aquí. Vamos a ir de cero acá en nuestro Workbench. Estamos aquí en ceros. En Workbench entramos a nuestra conexión y esto es lo que nos muestra de entrada, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos, aquí es el espacio donde nosotros vamos a escribir todas esas sentencias del lenguaje SQL o los comandos para crear una base de datos. ¿Cómo se crea? ¿Con qué comando se crea una base de datos, muchachos? Se crea con el comando create database y le ponemos nombre a la base de datos. Entonces, para crear la base de datos utilizamos este comando que está aquí. ¿Sí? Ustedes aquí lo escriben. ¿Sí? Hay algo. Cuando ustedes quieren comentar su código, ustedes escriben estas dos líneas, dos menos juntos,
y eso le va a comentar el código. Es decir, eso no lo va a interpretar el Workbench, no lo va a interpretar como un comando o una ejecución, algo que va a ejecutar, sino como un comentario. Entonces, con dos menos juntos van a poder comentar lo que hace esa línea de código o esas líneas de código. Podemos escribirlo, si ustedes le dan aquí, control espacio, ahí les aparece la ayuda, pueden escribir create, vamos a escribirlo en mayúscula, create, funciona las dos, database, y le damos nombre a la base de datos, gestión citas. Voy a trabajarlo tal cual como lo llevo en el ejemplo. Gestión citas. Cada sentencia, muchachos, que ustedes escriban de su código SQL termina en punto y coma. ¿Sí? Hasta aquí está claro el comando crear. Así, bajo esta misma estructura van a crear las tablas. Solo que en vez de utilizar database, que hace referencia a la base de datos, van a escribir create tabla, que table, ¿sí? Create table, y le van a dar el nombre. Ahorita les explico bien cómo es este ejemplo. Pero hasta aquí, lo que estamos haciendo es crear nuestra base de datos. Si nosotros le damos aquí y ejecutamos esa sentencia, se dan cuenta, miren, aquí me dicen que acaba de crear la base de datos, gestión citas, y en este lado del navegador nos muestra la base de datos que tenemos creadas, ¿cierto? Aquí tengo varias creadas. Si le doy aquí en actualizar, miren que de una vez me va apareciendo gestión citas. Miren que aquí así se llama mi base de datos, gestión citas. Aquí está. Y en estos momentos no tiene creada ninguna tabla. ¿Sí? Hasta ahí van conmigo, muchachos. ¿Está claro lo que estoy explicando? Sí, profe. Perfecto, sigamos. Entonces, muchachos, hay algo importante y es que una vez nosotros creamos la base de datos, no podemos crearle tablas ni podemos hacer nada con ellas si no ejecutamos el comando use. Usar la base de datos. Entonces, tenemos que utilizar el comando use gestión citas. O sea, ¿qué estamos diciéndole a nuestro código? Que va a utilizar, que se va a ubicar de todas las bases de datos que tengamos disponibles, va a trabajar en ese momento con la base de datos gestión citas. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar esta línea. Perdón. Voy a ejecutar solo esta línea. Si se dieron cuenta, aquí generó un error. ¿Por qué? Esto tiene dos rayitos, ¿cierto? Este rayo que está aquí, que es el que me va a ejecutar el código, empieza desde el inicio, siempre desde la primera línea de código. Sí. En el caso que lo ejecuté, me va a crear nuevamente me intenta crear una base de datos con el nombre gestión cita. He ahí el motivo de este error. ¿Sí está claro por qué este error salió aquí? Al momento en que le di a este. ¿Sí? Él empezó a ejecutar todo lo que está escrito aquí y ya la base de datos está creada. Al estar creada me bota un error. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me ubico en la línea de código que quiero ejecutar y no utilizo este primer rayito, sino este que está acá. Me ejecuta solo la línea de código donde estoy.
Y miren que aquí ya se le dio y ya quedó seleccionada la base de datos gestión cita, ¿cierto? Entonces, vamos a crear las tablas. Vamos a crear la tabla pacientes. Crear la tabla paciente. Utilizamos el comando, create table pacientes. Abrimos llave y dentro de esa llave vamos a ir poniendo todo lo que es los campos de esa tabla. En este caso, ID pacientes, este nombre se lo dan ustedes. Estas son palabras, esto que aparece en azul, son palabras reservadas de SQL. Por ejemplo, int es el tipo de datos, ¿cierto? Siempre después del nombre del campo va el tipo de datos y luego van las restricciones. Las restricciones no tienen un orden específico en el que ustedes la van a utilizar. Mire que en este caso utilizó, primero le dijo que ID de paciente es un entero, pero también es la llave primaria y esa llave primaria es auto-increment. Es auto-incrementable. Los campos que hacen parte de la tabla se separan por comas. Aquí ya creamos el ID de paciente y le generamos de una vez el tipo de datos y las restricciones. Luego el nombre, tipo de datos, si tiene alguna restricción de tipo no null, simplemente ustedes aquí le dan espacio y miren a ver si de pronto es not null. Aquí ustedes lo escriben not null, ¿cierto? Y ahí van definiendo cuáles son las restricciones para cada uno de los campos que ustedes van a crear. Recuerden que cada uno de los campos de las tablas se separa por coma, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar, a crear esta tabla. Voy a crear esta tabla de aquí. Miren, ya se creó, aquí me dice create tabla, ya se crearon todos estos. Si le doy aquí actualizar, inmediatamente, miren que aquí me aparece la tabla paciente con todas las columnas aquí que se definieron en esta parte, ¿sí? Las llaves foráneas, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden mirar los datos. Si le dan, si vieron dónde di, en esta tablita que está aquí, ustedes pueden ver qué datos tiene esa tabla. En estos momentos no tiene ningún dato, ¿cierto? Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿van conmigo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, sigamos. Tenemos aquí. Aquí me está mostrando la tabla paciente. Bueno, listo. Entonces, no sé si alguien querría crear la tabla médicos. ¿Cómo crearía con la tabla médicos? ¿Cuál sería el comando? Create table. Create table. Muy bien. De nombre. Vamos a copiarlo aquí para que no nos vaya a dar este error. Algo, bueno, aquí. Aquí, muchachos, como recomendación, cuando ustedes estén creando bases de datos, traten de que los campos de sus tablas e incluso la base de datos no tengan caracteres especiales como en este caso que tenía de pronto aquí una tilde. Eso para evitar de pronto errores al momento de leer código. Eso es
digamos que una convención que se maneja para evitarnos esos errores. Entonces, digamos que médico tiene unos campos. ¿Qué seguiría después del nombre de médicos? Le damos enter, empezamos a definir los datos, ¿cuál seguiría el siguiente comando aquí? Básicamente tienen que seguirse por esto que está, por esta primera estructura que creamos aquí. Tal cual como creamos pacientes, deberíamos crear las tablas del modelo que les mostré, ¿cierto? Yo creo que lo cerré, vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Voy a abrirlos, abrirle aquí esto. Vean acá, vamos a crear la tabla médico. ¿Cuáles son los campos de médico? ID de médico, que es la llave primaria y es un entero de 11. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo definiríamos aquí eso? Create table médicos. ¿Qué sigue? Abre el paréntesis. Correcto. Estos muchachos, ustedes pueden seguirlo aquí en una sola línea, ¿cierto? Pero por facilidad en la lectura lo hacemos cada campo, cada definición de campo en una columna. Si me hago entender, yo puedo tener todo esto aquí, uno seguido del otro, sin darle enter. Pero se nos hace mucho más fácil si le damos enter y se nos hace mucho más fácil de leer. Bueno, entonces tendríamos que crear aquí, ¿qué sería? El ID médico, si le pone la llave que es entero, ID. la llave primaria. Okay. ID médico. ID médicos. Oh, la tabla se llama médicos. ¿Qué tipo de dato es médico? ID médico entero Entero. de 11. Int de 11. ¿Cierto? ¿Qué sigue? Punto y coma. Vamos a ver qué características tiene. ID médico, llave primaria, listo. Nombre, solo eso. Entonces, ya. ¿Qué sigue aquí? Después de ID médico, Se le tiene que poner que es la llave primaria. ok. Primary key. Primary key. Ok. ¿Qué más? Después de eso, ¿qué tendríamos que escribir? Muchachos, ¿qué seguiría? El nombre. El nombre de médico. Algo así como está. Así, nombre. Nombre Y se le agrega el varchar con la capacidad de caracteres. de tipo. Siempre después del nombre va el tipo. Varchar. ¿De cuánto era? De 50. Vamos a ponerlo de Sí. 50. Listo. ¿Qué seguiría? Vamos a ver. Sigue especialidad. Vamos a crear especialidad. Le damos enter, ¿cierto? También es un varchar.
Muchachos, algo está pasando aquí. Ustedes saben qué está pasando aquí. ¿Qué nos falta? Profe, le faltan las comas. Correcto. Ojo con eso. Miren que si no ponemos las comas, miren que acá tenemos coma, coma, coma. Cada uno de los campos, después de definirlo completamente, es decir, darle nombre, tipo y todas las restricciones que tiene, viene una coma, ¿cierto? Si no la ponemos, nos va a generar error. ¿Ok? Por eso era que acá, ya en especialidad, no me estaba generando la ayuda, ¿cierto? Control Enter y no me daba, control espacio y no me daba la ayuda. Entonces, varchar. Varchar, digamos que de 50. Si voy a agregar otro campo, ¿qué vendría ahí después de varchar 50? La coma. La coma, correcto. Bueno, esta es básicamente la estructura para crear tablas. Voy a copiar todo el código de acá, de la tabla médicos, crear la tabla médico, la tabla consultorio, la tabla citas y tratamientos, para dejar la base de datos completa. ¿Ok? Este código ustedes lo pueden mirar a detalle, ¿cierto? Solamente hemos creado la tabla paciente. Miren aquí, pues ya algo nuevo en estas creaciones. Cada una tiene la misma estructura. Create, table, citas, autoincremento, si es entero. Bueno, la única acá es que cuando ya tienen relaciones, por ejemplo, estas que ya están relacionadas, por lo menos cita, ¿cierto? Tiene 3 llaves foráneas. Entonces, esas llaves foráneas se declaran al final, después que tenemos todos los campos definidos hasta aquí, decimos bajo esta estructura foreign key y entre paréntesis vamos a definir cuál es la llave foránea. Miren que ID de paciente es este que está aquí. Es importante que cuando declaren la llave foránea tenga exactamente el mismo nombre que definen aquí en esta tabla. En la tabla cita, la llave foránea tiene que estar tal cual nombrada como es. ¿Sí? Y ese ID de paciente, que es una llave foránea, hace references, esta palabra que está aquí, ¿a qué tabla? A la tabla pacientes, el ID de paciente. Esta es la estructura para declarar las llaves foráneas. ¿Vale? ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Se crea una vez definamos todos los campos, entonces esta restricción de llave foránea se declara al final, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta en el diagrama, en la tabla citas, hay 3 llaves foráneas. Una que hace referencia a la tabla de médico, una que hace referencia a consultorio, y desde consultorio, miren que aquí lo muestra, la resalta, y otra que hace referencia a el paciente. Eso lo tenemos que decir acá en código, al final de la declaración de todas estas, bajo este esquema. Foreign key, abre paréntesis, el nombre de la llave foránea, que se declara aquí, cierra paréntesis, referencias, y escriben el nombre de la tabla con el campo al que está haciendo referencia este nombre que declaramos aquí. ¿Está claro? Es claro. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces ya es como repetir, ¿cierto? Las sentencias para crear entonces todas nuestras tablas.
¿Sí? Vamos desde aquí hasta acá a ejecutar ese código para crear las tablas. Tratamiento. Tratamiento, ID de tratamiento, que fue que lo borré. Quedó. Me dio un error. Tratamiento. Listo. Vamos a actualizar aquí. Base de datos. Columna. Tablas. Actualicemos. Crear table, ID de tratamiento y de cita, descripción. ¿Por qué fue error este de aquí? Y de cita entero, descripción. Citas y de cita. Citas, sí. Y de cita. Bien. ¿Cuáles fueron las que se crearon? Vamos a ver. Me actualiza esto. Solamente se creó pacientes. Paciente. Vamos a ejecutar desde aquí. Crear tabla médica. Voy a limpiar esto de aquí. Con clic derecho. Clear. Y ejecuto. Aquí me está generando un mensaje de error. Eso no me lo está creando. ID de tratamiento entero primario. ¿Qué pasa? Manejé el error. Lo identifico. Referencias, citas y de cita. Y de cita. Citas y de cita. Citas. Citas. Ah, espérense ahí. Esto es un entero y en ID cita también es entero. Rayos. ¿Cómo me genera esto? Ese error, ¿qué será? No lo encuentro. Bar chat, descripción 255, justo. No se puede crear tratamientos foreign key. Constant y incorrect format. Referencias. Ayúdenme a identificar si hay algo mal escrito aquí, muchachos. Qué rabia. Foreign key, ID de cita. Referencia, citas. Citas y de cita. Voy a poner aquí citas. Entero. Voy a crear la tabla médicos. Nada. Pueden que conseguir incorrecto. Tratamientos. Y de
tratamiento. Porque si tiene el mismo tipo, ¿qué pasa? Ay, qué rabia. Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí esta tabla por fuera para crearles el ejemplo. No encuentro ahora igual. Esto es lo complicado de los códigos estos, que cualquier coma nos daña. Y ahora citas también tiene problema aquí, sí. Problema aquí, que el primary key autoincremento. Te lo juro que no doy el error. Deme un momento, voy a ver si el orden en el que está. Voy a borrar todo esto para crear. No sé si fue el momento de copiar. Y ejecuto todo. Algunas cosas se dieron cuenta que era el mismo código, ¿cierto? Lo copié y lo pegué tal cual. Pero como que se copié algo, no sé. Alguna coma, alguna cosa no la identifico. Entonces, miren, aquí están ya todas las tablas creadas. De pronto era la ejecución. No hice ningún cambio. Lo que ya creamos estuvo creado. Simplemente, de pronto al crear la tabla médicos, no sé, o se fue algún carácter que no debía estar, que no lo logro identificar. Este mismo script es el que venimos trabajando, tal cual, muchachos. Entonces, espero que no haya enredos hasta ahí. ¿Está claro lo que acabo de hacer? Muchachos. ¿Sí está claro? Profe, por mi parte, sí. Igual cualquier cosa, vamos guardándola. Listo. Bueno, como les digo, de pronto ahí se me fue algún carácter que no había, no lo logré ver, pero bueno. En fin, ya está la base de datos creada. Todas estas sentencias que están aquí de crear son DDL, Data Definition Language. Hacen parte de SQL, pero recuerden que SQL está dividido en dos tipos de lenguaje. Cuando definimos las bases de datos y las tablas, les damos las características, decimos cuáles son los tipos de datos y todo lo demás. Esto es lo que se ejecuta. Y aquí están, muchachos, miren la tabla cita, consultorio, médico, paciente y tratamiento. Aquí están todas las tablas. Estas tablas se crearon a partir de este código que está aquí, que ya se los expliqué, que fueron los comandos create y la definición de los tipos de datos, llaves foráneas que están aquí, también se las expliqué, ¿vale? Bueno, eso a lo que hace referencia a DDL. Ahora vamos con DML. Aquí también les tengo preparados unos, por ejemplo, insertar datos. Vamos a ver cómo insertamos datos nosotros en una base de datos. Vean. Vamos a insertar datos en la tabla pacientes. Vamos a explicarle la estructura aquí. Voy a borrar. Esto ya está ejecutado y lo voy a borrar.
¿vale? Vamos a crear aquí, insert into. La estructura de insertar datos. Como se los mostré allá en la diapositiva, tiene una estructura que dice insert into, donde vamos a insertar los datos en la tabla paciente. ¿Qué datos vamos a insertar? Pacientes tienen nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y teléfono. Entonces, estos son los campos que voy a ingresar. Luego de que los nombro, escribo la palabra values y en ese mismo orden en que están definidos los campos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y teléfono, vamos a abrir paréntesis y los vamos a escribir tal cual como queremos que se guarden en la base de datos. Juan, apellido Pérez, fecha de nacimiento, aquí está la fecha de nacimiento, sexo, aquí está, y el teléfono. Tantos registros como sean necesarios, ustedes van creando aquí este primero, ¿cierto? Este va a ser otro usuario, todos separados de coma, ¿vale? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Está clara la estructura? Porque todos los campos llevan comillas. Porque son varchar. Si fueran enteros, no llevaran las comillas. Entonces, Ok, de acuerdo al tipo de datos, ya esto es convención. Eso no, en este lenguaje, en SQL, se trabaja así en la mayoría de los lenguajes. Cuando trabajamos con variables de tipo carácter, letras, números, si cadenas de caracteres, se trabajan con comillas. En este caso, comillas simples. En algunos otros lenguajes se trabajan con comillas dobles, ¿vale? Generalmente los datos enteros no se trabajan con comillas, ¿ok? Pregunto, si yo aquí quisiera agregar otro paciente, ¿cómo lo haría? tiene que ponerle punto, quitarle el punto y coma al último y ponerle coma y agrega otra línea. Y agrego otra línea, ¿cierto? Tal cual como está ahí, abro paréntesis, comillas simples, por ejemplo, María, ¿cierto? Cierro comilla, coma, el apellido, ¿cierto? Que voy a ingresar, digamos, ¿qué apellido? Sánchez, ¿cierto? Coma, abro comillas simples, la fecha de nacimiento. Recuerden que SQL trabaja el formato de fecha como año, mes y día. Entonces, 1986, raya 05, raya 20, coma, género, femenino, perdón, F, coma, y el número de teléfono. ¿Sí? Cerramos. Y aquí al final, si este es el último registro, ponemos, ¿qué colocamos? ¿Coma o qué? ¿Qué deberíamos Punto y colocar? coma. Punto y coma, correcto. Perdón, punto y coma. Y ejecutamos. Vean, aquí me sale el mensaje que se insertó en la tabla pacientes, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y teléfono. Se agregaron 4 filas. ¿Sí? Veamos. Si nos vamos a la tabla pacientes y vemos aquí los datos, si se dan cuenta, ahí están todos los nombres que habíamos definido. Juan,
Ana, Carlos y María, que fue el último que, María Sánchez, que fue el último que creamos nosotros acá, ¿cierto? Y así para tantos campos que ustedes necesiten crear. Esa es la estructura básicamente en donde ustedes crearían datos o agregarían datos a cada tabla. ¿Sí? Hasta ahí, ¿claro eso que se hizo? Es claro. Perfecto. Bueno, ese es un ejemplo de insertar en la tabla pacientes. Miren, acá está. Hemos insertado valores en la tabla médico, en la tabla consultorio, en la tabla cita, pero todos siguen la misma estructura de insert into, nombre de la tabla, abre paréntesis, todos los campos que se van a almacenar, seguido de la palabra valúes y abre nuevamente en ese mismo orden en que se definen acá arriba, así se van a escribir los datos que se van a guardar. Listo. Entonces, esto se lo voy a dejar para que ustedes, este script, ustedes lo van a tener ahí en el, pero para que ustedes lo hagan. Voy a agregarle más campos a la base de datos, más datos. Bueno, entonces sigamos. En caso de querer consultar, lo abrí así. Consultar, vamos a abrir aquí con bloc de notas. Aquí está la estructura de las consultas. A ver. Cerré. Aquí está. Listo. Voy a borrar esto que ya lo ejecutamos, porque si no se va a generar error al momento de ejecutar. Vamos a ver la estructura de la sentencia consultar y los resultados que obtenemos, ¿vale? Miren. Consultar. Para consultar todos los datos de una tabla, simplemente utilizamos esta sentencia. Select asterisco, como les decía en un principio, este asterisco nos garantiza que todos los campos van a ser seleccionados, van a ser traídos. Select asterisco select todo de la tabla pacientes. Toda la información de la tabla paciente me la va a consultar. ¿En pacientes es que tenemos datos? Sí. Bueno, entonces vamos a ejecutar este código. Cerremos aquí pacientes. Vamos a ver qué nos trae, qué resultado obtenemos. Miren que aquí enseguida nos trae toda la tabla. ¿Sí? Con todos los datos que está en la tabla. Si nosotros queremos que nos traiga solo un dato de esta, o sea, un solo, por ejemplo, que nos traiga solamente la información de los IDs, o solamente me traiga los nombres, o solamente me traiga los apellidos, simplemente yo cambio el asterisco por el nombre de la columna que queremos traer, ¿cierto? Nombre. Select nombre from gestión citas.paciente. Vamos a ejecutar esto. Un momento. From pacientes. Voy a ponerlo así. From pacientes. Ejecutemos. From pacientes. Where. Toca poner, ¿verdad que sí? Where el ID es el campo ID sea igual a, vamos a buscar aquí
pacientes, where ID igual a 1, ahí me borró eso. Voy a cerrar aquí. Cierra. Where ID es igual a 1. Aquí. Cláusula where ID, ¿cómo se llama el ID de paciente? ID paciente, ¿verdad? Y de pacientes. Y de paciente. Esta. Vamos a ver aquí. Nombre, si está bien escrito. Nombre from paciente, por ahí vamos a ver, ahí sí debe salir. Ahí está. Selecciona el nombre de la columna. ¿De dónde? De la tabla pacientes, donde el ID es igual a 1. ¿Cierto? Solo me trajo la columna del nombre. Y así podríamos traer solo la columna que nos interesa, de pronto la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento de la tabla pacientes con el ID o del paciente con el ID 1. ¿Sí? Ahora miren, si lo ejecutamos, me trae solo la fecha de nacimiento. ¿Cierto? Entonces, tiene una restricción y es que cuando vamos, no nos va a traer todas las fechas de nacimiento, tenemos que especificar de quién se está pidiendo. ¿Sí? En cambio, si yo reemplazo esto por un asterisco, me va a traer todo. Y ahí sí tengo que quitar esto. Me va a traer todo lo que esté en la tabla. Listo. ¿Está claro la sentencia select? ¿Sí, muchachos? Perfecto. Bueno, y aquí está para que consulten en las citas, la información. Este comando join. Acá no nos va, si lo ponemos, si lo copio y lo pego, no nos va a traer resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos datos en las tablas citas, ¿cierto? Solo tenemos datos en la tabla paciente. No tenemos datos ni en médico, ni en consultorio, ni nada de eso, porque no los creamos. Pero la idea es que ustedes ya con lo que les he explicado, ustedes copian, metan datos, ingresen datos, tanto en pacientes, en médicos y todo lo demás, y van a ver que este join, lo que nos hace, esta sentencia join pacientes on citas, punto ID pacientes, lo que hace es tomar la información de la tabla citas, ¿sí? Punto ID de pacientes, este ID de pacientes es la llave foránea, y nos va a unificar la información de la tabla cita con la tabla pacientes. Nos va a traer qué cita tiene ese paciente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Lo mismo cuando yo le digo aquí que join, que me mezcle, que me unifique, de pronto de la tabla médico, la información del médico. Es decir, el médico con el que yo tengo esa cita. ¿Cierto?
Y lo mismo pasa con el consultorio. ¿En qué consultorio tengo yo esa cita? Entonces, toda esa información me la va a buscar en 3 tablas diferentes y me la va a mostrar en un solo resultado. Para eso se utiliza la sentencia join, ¿cierto? Bueno, muchachos, básicamente eso es de lo que se trata la sentencia, las sentencias DDL que están en que solamente cuando creamos. La de, bueno, aquí faltó la de actualizar, eliminar, ya vimos consultar, que fue la que acabamos de ver, actualizar, miren aquí, bloc de notas. Es súper fácil. Vamos a copiarlo. Actualizar es cuando hay algún cambio en los datos de una tabla. Vamos a ejecutarlo aquí. Vamos a actualizar el teléfono de un paciente. Entonces, el comando o la sentencia es con esta estructura. Update, nombre de la tabla, set, es decir, ¿qué campo set selecciona el campo al que vamos a cambiarlo? Y le vamos a agregar de una vez el valor por el que lo vamos a cambiar. Miremos. El teléfono 300 del paciente 1, miren que es 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Se lo vamos a cambiar por este de aquí. Vamos a actualizar de la tabla pacientes, ¿qué campo? Aquí ponemos set y el nombre del campo que vamos a actualizar con el valor que le vamos a cambiar. Y tenemos que decir a quién, ¿cierto? Entonces, por eso utilizamos where, o sea, donde el paciente tenga el ID, en este caso, 1. Si ejecutamos esto, fíjense que nos va a cambiar vamos aquí a pacientes. Si recuerdan que el número de teléfono que tenía, miren, el ID 1 cambió. Recuerden que era 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que ya cambió al que habíamos ejecutado acá. Tengo varias cositas abiertas. Aquí está. ¿Sí se fijaron? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, actualizar maneja esa estructura y por último está el de eliminar datos, que es esta estructura que está acá. Bueno, acá me está borrando, es un médico. Vamos a modificarlo para que no tenemos datos en la tabla médico. Vamos a modificarlo para que nos borre un paciente. Vamos a cerrar aquí. Vamos a modificarlo juntos. Eliminar. Aquí tenemos eliminar un médico, pero resulta que nosotros no tenemos médicos en la tabla médicos. Vamos a borrar un paciente. ¿Cómo podríamos hacer eso? Siguiendo la estructura de ejemplo que está aquí, delete from, ¿qué tendríamos que cambiar? Cuéntenme. ¿Quiere hacer el ejercicio? ¿Qué cambiaríamos? Vamos a utilizar la tabla pacientes. Ninguna, muchachos. Modifiquemos este código de aquí para eliminar un paciente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en este caso, profe, llame a los pacientes en vez de médicos. Exactamente. Delete from, vamos a la tabla pacientes. Muy bien. ¿Cierto? Where, el ID de médico
o sería el ID de paciente? El ID de pacientes, profe. Correcto. ID de paciente. Aquí, vamos a que no. ID de paciente sea igual a 2. Aquí ustedes pueden borrar. ¿Qué registro quieren borrar? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? Ponga el ¿Cuál 3. borramos? El 3. Bueno, listo. Borremos el 3. Ejecutemos la sentencia y veamos qué pasó. Actualicemos. Caray, no sé, no lo ejecuté. Ok. Listo, ya se tuvo que haber borrado. Vamos a ver. Ahí está. Es que no lo ejecuté. En el Action Output ahí mostró que lo borró. Sí, ya aquí sí. Son pacientes where ID pacientes igual a 3. Listo. Ahí se borró. Miren, ya no está. No está el paciente con el ID 3. Y bueno, muchachos, yo creo que ya esas son las sentencias más utilizadas, las que constantemente nosotros vamos a estar necesitando cuando tenemos un proyecto, ¿cierto? Tenemos que ingresar datos a nuestra base de datos, tenemos que modificarlo o actualizarlo, ¿cierto? Tenemos que crear nuestra base de datos, crearle tablas, hacer consultas. Y esto que les acabo de explicar aquí es simplemente repetirlo con base a la estructura que ustedes tengan en sus tablas, ¿cierto? En su base de datos. Si ustedes tienen solo 2 tablas, tendrían que hacer la sentencia de create table, nombre de la tabla 2 veces, ¿cierto? Una por cada tabla que vayan a crear y así sucesivamente para ingresarle los datos. Simplemente ya no serían los valores que teníamos aquí en pacientes, ¿cierto? No tendrían que tener de pronto insert into pacientes, los valores van a cambiar, ya no va a ser ID de paciente, no va a ser nombre de paciente o apellido, ¿cierto? Sino los que ustedes tengan en su tabla y así según sea el caso. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Bueno, ya con esto cerramos la instrucción del día de hoy. Espero que esto es, digamos que de práctica, pero espero que las bases que les expliqué de lo que son las sentencias que más se utilizan les haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, pues pueden en estos momentos preguntarnos y si más adelante también nos pueden escribir. Profe, a mí sí Entonces, me quedó la duda de cuáles son las otras 2 evidencias. Las 2 primeras claras ayer, pero dijo que eran 4, ¿no? sí, bueno, las otras 2 hacen referencia aquí a lo que acabo de explicar y ya les muestro entonces lo que corresponde presentar. Un momentico. ¿Cómo se llama esta, profe? Esta es sentencias DDL y DML. Aquí están las orientaciones para la presentación de la evidencia. Básicamente, ustedes van a coger, van a tomar y van a crear su portada, una breve explicación de por qué es importante el manejo de las sentencias DDL y DML a su criterio y van a realizar la creación de una tabla libreta, van a verificar que las tablas existan, van a visualizar la estructura de la tabla, van a crear una tabla libreta con los datos que ustedes consideren, van a insertar unos registros, van a consultar unos registros y ¿qué van a entregar ustedes? Van a actualizar algún dato existente, la inserción de nuevos registros y a contar los registros de una tabla. Este conteo no se los expliqué. Voy a dejarlo como un opcional porque no se los expliqué. Entonces, si lo quieren hacer o si les queda fácil hacerlo, lo hacen. Si no, también es una sentencia sencilla de realizar.
Entonces, lo que van a presentar ahí en esta evidencia es el script de esto. Es todo, todo el query completo. ¿Sí? Todo lo que ustedes vayan a ejecutarlo en un solo documento, algo así, pero completo, uno debajo del otro. El script completo. O sea, que screen no, o sea, el pantallazo no, o sea, el código. El pantallazo no. A medida que ustedes van haciendo el ingreso, la inserción de datos, la modificación, eso va quedando aquí, ¿cierto? Entonces ustedes van a crear un solo script de todo eso que ustedes hagan. Y eso es lo que ustedes van a enviar. ¿Vale? El script de la creación, Recuerden que esto va quedando aquí, ¿cierto? Y eso se exporta. ¿Cómo se exporta? Exactamente, también lo pueden exportar. Script, esto, aquí en database, es que se me pierde. Gestioncitas, ¿cómo es que es esto? Es que me mató cuando yo les hago cómo se hace el exporte de la base de datos, ahora mismo no. Open ese. Run close. Ahora se me perdió. ¿Dónde es que es este query? Que se exporta database. Esquema search server. Tools. Open new script. ¿Cómo es que es este cuento? Load, esquema inspector, copy, send aquí. Create esquema. Bueno, muchachos, yo les envío cómo hacen el script, la base de datos, cómo lo exportan todo. Es que eso está, ahora mismo no, se tragó esta cosa. Bueno, yo les digo cómo se exporta, se va guardando y solamente deben enviar el script que generen de la base de datos que creen a medida que vayan ingresando los datos. Esta cosa se traba. ¿Vale? Entonces la evidencia es eso, aplicar todos estos comandos que están aquí, la inserción de registro, consulta de datos, actualización de los datos, y mandar el script que se genere de la base de datos. ¿Vale? Eso es todo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Pero una pregunta, ¿es que un compañero dijo que eran 4 evidencias o es solamente esta evidencia? Son 4. Aquí está el documento con toda la explicación de lo que deben presentar. Como les dije, aquí el primer documento es una breve explicación de la importancia de las sentencias de DDM y DDL, contextualización del taller, que creen ustedes que habilidades obtienen al conocer este lenguaje, ¿cierto? Con todo esto. Y la segunda evidencia es el script de la base de datos, ¿sí? Después que hacen todo esto, generan el script en Workbench y lo envían. Son 2 evidencias. Las otras 2 evidencias son las de las bases de datos no relacionales. Bases de datos no relacionales que está aquí. ¿Es que crear una entidad de relación? No, esta no es la de la carpeta. Ya voy, un momentico. Se me perdió. Esto se los vamos a compartir nosotros en el...
En el material, en el anuncio, perdón. Tanta información. Creación de los objetos de base de datos. Aquí está la otra, el instructivo paso a paso de lo que van a realizar, de la evidencia que van a crear, cómo la van a crear. Tienen que descargar a MongoDB y van a hacer, van a ejecutar paso a paso sobre esto. Igual aquí va la explicación de qué hace cada sentencia de esas para que ustedes realicen la evidencia. Después que ustedes ejecutan todo esto, muchachos, van a hacer un videíto mostrando esto que ustedes hicieron. Y esa es la otra ICR, otra vez. Y esa es la evidencia. Y aquí, estas son las dos evidencias. Aquí está la instrucción para la presentación de la evidencia. Creación de los objetos de la base de datos, crear una estructura JSON que modele los datos de un carro, crear una colección de datos, insertar 5 documentos en la colección. Esto que está aquí está explicado paso a paso en el documento que cerré anteriormente, ¿vale? Y luego que ya ustedes hacen eso, van a hacer un video explicando lo que hicieron, ¿sí? Esas son las dos evidencias. Sí me hago entender. Muchachos, ¿quedó claro? ¿La evidencia 2 es un video? Sí, la evidencia 2 es el video explicando lo que hiciste. La aplicación de estos pasos que están aquí. Explicando estos pasos. ¿Cómo lo hiciste? Porque, o sea, tú ejecutas esto, haces todo esto que están acá, los pasos, creas el carro, insertas los 5 registros, y esta es la primera evidencia. ¿Sí? Los pantallazos de esto. Y la segunda evidencia es la explicación de cómo lo hiciste. El video. ¿Ya? Listo. Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, señora, por mi parte todo está bien, profe. Listo, muchachos. Espero cualquier cosa nos van preguntando. Entonces, si no es más, feliz noche para todos. Gracias por su asistencia y su atención. Diga. Hola. Qué pena. Buenas noches. Profe, la diapositiva, bueno, esa presentación del video, ¿se debe de hacer individual o directamente con el grupo? Pues obviamente no es, mi grupo es muy colaborativo, sino que pues pregunto. Sí, claro, ustedes pueden trabajar en el grupo que vienen trabajando, no hay problema por eso. Ah, gracias, profe. Listo, solo que todos deben subir la evidencia. Ustedes saben cómo se trabaja esa parte, lo que es evidencias grupales. Todos deben subir la evidencia en su espacio. ¿Ok? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos, muchachos. Hasta luego. Procedo a detener la grabación. Gracias, feliz noche.